La labor legislativa en sala del jueves 9 de noviembre comenzó con el debate de la moción que establece el 7 de febrero de cada año como Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. Después se dio paso al debate aún pendiente sobre las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud por FONASA a prestadores privados desde 2012 a la fecha, considerando posibles conductas de colusión, eventual perjuicio fiscal y el posible lucro que benefició a prestadores privados de salud. Y por último se rindió el informe sobre la investigación a impuestos internos, la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos públicos en relación con las inversiones realizadas por Bancart en la empresa peruana Exalmar y el tratamiento de esta información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre 2010 y 2014. Iniciando entonces la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que establece el 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. Este proyecto se tratará conforme a las reglas de la tabla de fácil despacho. Rinde el informe de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicación el diputado señor Ramón Farías. Tiene la palabra el diputado Farías. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. La Comisión de Cultura, de las Artes y Comunicaciones pasa a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley de mi autoría que establece el 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. Esta iniciativa además contó con la adhesión de las diputadas y diputados don Cristian Campos, Daniela Chicardini, María José Hoffman, Felipe Cast, Vlado Mirosevich, Jorge Ratke, Carla Rubilar, Víctor Torres y Camila Vallejos. La idea matriz de este proyecto consiste en concientizar a la sociedad y en especial a los adolescentes y jóvenes sobre la no violencia en el pololeo mediante el establecimiento del 7 de febrero como el Día Nacional con ese propósito. Por una parte, de visibilizar el fenómeno considerado en múltiples casos como un mecanismo válido para la resolución de conflictos y por la otra, contribuir con su prevención y eliminación. Lo anterior porque Chile es un país que no está ajeno a esta realidad y es así como el Instituto Nacional de la Juventud realizó el año 2016 el sondeo Percepciones sobre la violencia en el pololeo, estudio que reunió 1.012 casos de jóvenes de todas las regiones del país y de distintos niveles socioeconómicos, cuyos resultados revelan un 51% de la población joven conoce a alguna persona víctima de violencia en el pololeo. De ese porcentaje, un 88% de los entrevistados dice saber de insultos, humillaciones y gritos en parejas que no conviven, y un 54% de empujones o arrojar cosas. Asimismo, el estudio destaca que un 49% de los jóvenes opina que la principal causa de violencia dentro del pololeo entre la gente de su misma edad son los celos y en menor medida el machismo existente en la sociedad chilena. Los integrantes de la comisión presentes en el debate manifestaron su plena adhesión a esta iniciativa, considerando el proyecto como oportuno y necesario, expresando que cualquier iniciativa que apunte a la no violencia constituye un avance en el camino correcto, el cual debe ir dirigido a producir un cambio cultural en la juventud de manera que se manifieste con respeto hacia el otro en sus relaciones amorosas que lo hagan ser una mejor persona. La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, procedió a dar su aprobación, tanto en general como en particular, en los mismos términos propuestos, por la unanimidad de 10 de sus integrantes presentes. Señores Arregada, presidente, Espinosa, don Marcos, Farías, Fernández, Hoffman, Cort, Poblete, Ratke, Teller y Torres. Es cuanto puedo informar, señor presidente. He dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramón Farías. Como ya está dicho, este va a ser un proyecto que se va a tratar bajo la modalidad de la tabla de fácil despacho. Y tiene la palabra en este proyecto el diputado, en primer lugar, el diputado Sergio Ojeda. Diputado Ojeda me dice que no va a hablar del pololeo, va a hablar el diputado Jorge Radwer. Muchas gracias, señor presidente. La verdad de las cosas es que quiero señalarlo de que el sonido que tiene la sala hoy día como que interrumpe, como que molesta a los oídos. No sé si está, en la ubicación que tengo me molesta, no sé si los demás tienen la misma percepción, pero no sé, pero me interrumpe, no sé si tiene la misma percepción. Sí, sí, el sonido es raro, sí. ¿O soy yo el que estoy hablando raro? No sé. Puede ser eso, ¿eh? No, pero incómoda. A ver. Es la corbata. A ver. Sí, quiero dar las gracias en primer lugar al... No, mi polola no. A don Ramón Faría por haberme invitado a participar de esta iniciativa legal. Somos parte, además de la Comisión de Cultura, por ahí el sonido se mejoró, de la Comisión de Cultura, y la verdad las cosas que debo agradecer, por supuesto, la gentileza que tuvo Ramón Farías para hacerme partícipe de este proyecto, que claramente hoy día la sociedad que estamos viviendo lleva a que cada día veamos la violencia como algo absolutamente ajeno a la convivencia humana. Yo les quiero contar una situación bien particular que me ocurrió a mí en mi domicilio particular. Una noche sentí un grupo de jóvenes que transitaban por la calle y una mujer llamaba a un hombre. No quiero mencionar la persona en este caso. Por supuesto, por el ruido y por los gritos me desperté y me paré en la ventana a mirar qué es lo que sucedía, si es que efectivamente llamaba o no a carabineros por la situación que estaba ocurriendo. Pues bien, el grupo de jóvenes se disolvió, eran hombres y damas, y quedaron solamente dos personas, un joven que estaba apoyada a su espalda en un muro y una dama que estaba de pie. La dama trató de sacarlo de ahí y él no reaccionaba, seguramente un poco bebido, hasta que ella le toma la cabeza y lo empieza a golpear contra el muro en varias ocasiones. Hasta que él reaccionó, se paró, la golpeó fuertemente en el rostro, la botó y la siguió pateando en el suelo. En este momento estuve dispuesto a llamar a carabineros, pero esperé qué es lo que pasaba. La mujer, como pudo, se paró, se reincorporó y se abrazó de la persona que lo había golpeado y se fueron felices. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto vamos a llegar para que finalmente ese tipo de violencia sea parte de la convivencia humana? Por supuesto que ese tipo de situaciones uno quisiera que nunca ocurrieran, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese llamado a carabineros y se hubieran tomado detenidas a las personas? A lo mejor yo hubiera visto involucrado en una situación ajena y finalmente ambos hubieran estado en mi contra por la denuncia que yo estaba realizando. Claramente este tipo de iniciativa va a eso, a que finalmente creemos conciencia en los jóvenes que cualquier tipo de relación, le llamemos pololeo, le llamemos andar o le llamemos salir, la violencia debe ser absolutamente ajena a lo que significa la relación de una pareja, importa el nombre que se le llame. Por lo tanto, apoyamos esta iniciativa tal cual la apoyamos en su principio como coautores y también en la Comisión de Cultura apoyándolo con nuestro voto y hoy día, por supuesto, en esta sala, para que la violencia que se vive permanentemente en la relación de pareja vaya quedando de lado. Aquí hay una situación bien compleja que se vive permanentemente en muchos matrimonios y que nacen justamente del momento en que ellos pololeaban y que después se ha ido ahondando y llega justamente al fallecimiento de uno de ellos, sea el hombre o sea de la mujer. Y por lo tanto debemos ir creando conciencia desde las primeras relaciones, desde los primeros contactos que tenemos, ¿no es cierto?, al momento de iniciar una relación de pareja, independientemente que se le llame pololeo o se le llame de cualquier manera. Por lo tanto, apoyo esta iniciativa y, por supuesto,
voy a concurrir gustoso con mi voto a que finalmente se convierta en ley de la República. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Muchas gracias, estimado diputado. Queremos saludar a los alumnos, apoderados y profesores del Colegio San Francisco de los Cerros de la comuna de Talcahuano, que son parte de la Jornada de Participación y Liderazgo 2017, que fueron invitados por el colega diputado Cristian Campos. Los saludamos en la tribuna con un aplauso. A continuación tiene la palabra la diputada Carol Cariola. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me parece que este proyecto de ley que ha presentado el diputado Ramón Farías es de total relevancia dentro de un contexto donde evidentemente la legislación chilena está al debe, con una temática que tiene que ver con la violencia que se provoca, particularmente entre las parejas, ya sean convivientes, ya sean en el proceso de pololeo o ya sea en el matrimonio. Todos sabemos, ¿cierto?, que durante varios años hemos venido discutiendo las lamentables consecuencias que ha tenido en nuestro país los hechos de femicidio que muchas veces han ocurrido y que en algunas oportunidades, cuando existen asesinatos de parte de una pareja a una mujer y éstas se provocan dentro del pololeo, no son consideradas como tal, ya que lamentablemente la actual legislación, la 20.480, que define el femicidio, lo define como el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Y en ese ámbito es que el proyecto de ley que se ha presentado por nuestro gobierno estableció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sumada a esta iniciativa, son un avance, ¿cierto?, para ir visibilizando y para ir reconociendo la violencia de género en el ámbito público, que trasciende absolutamente a la vida intrafamiliar o a la vida de matrimonio o a la vida de los convivientes formalmente. Existe evidentemente, señor presidente, y yo lo quiero decir porque hay datos que han evaluado hoy día, y lo dice el proyecto de ley, ¿cierto?, que de hecho el Instituto Nacional de la Juventud en el año 2016 destacó que el 51% de la población joven conoce a alguna persona que ha sido víctima de violencia en el pololeo. De este total, el 88% de los entrevistados dice saber de insultos, humillaciones, aporreos y gritos a las parejas. Todos sabemos que lamentablemente la violencia muchas veces se ve reflejada solamente o se entiende como la violencia física. Sin embargo, la violencia trasciende a la violencia física, sino que también está en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito simbólico y por supuesto que también en el ámbito económico. Para nuestra bancada es importante la aprobación de proyectos que ayuden a visibilizar los distintos tipos de violencia de género que se provocan. Hasta la actualidad el reconocimiento social penal de la violencia hacia las mujeres se ha acotado hacia el ámbito privado y familiar. Por eso destacaba anteriormente el proyecto de ley que presentó el gobierno y este proyecto de ley que a mí me parece que contribuye al desarrollo de una mirada distinta en el ámbito cultural que nos permita ir erradicando de una vez por todas la violencia, ¿cierto?, desde las parejas, desde el pololeo, desde el matrimonio, desde las distintas instancias de convivencia que se provoca entre un hombre y una mujer. También sabemos, y los datos son muy contundentes en eso, que la violencia en el pololeo entre las parejas se provoca principalmente del hombre hacia la mujer. Y ahí efectivamente corre y se reivindica nuevamente o se demuestra nuevamente un patrón de comportamiento de nuestra sociedad que es profundamente machista y patriarcal. Y esa desigualdad entre géneros es un elemento que hoy día lo vemos en distintos ámbitos de las relaciones sociales, laborales, lo decía anteriormente. Acá presentamos un proyecto de ley porque todavía hay mujeres que ganan un 30% menos que hombres haciendo el mismo trabajo, y esos son elementos que han ido condicionando nuestro comportamiento cultural como sociedad, donde incluso se ha naturalizado el que una mujer, y lo decía el diputado Radgue en el relato que él nos entregaba recién, donde incluso muchas veces es natural que una pareja peleando en la calle después se vaya de manera tranquila a su casa sin ninguna consecuencia y en total impunidad.
Como bancada vamos a aprobar este proyecto de ley. Nos parece importante ir generando cambios culturales, y plantear esto del Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. Me parece que es una ayuda a que los jóvenes, a que la sociedad en su conjunto, y no solo los jóvenes, también los adultos que vienen de una cultura machista, que se han formado en esta fórmula, puedan ir tomando conciencia para que en Chile no exista más violencia de este tipo y mucho menos violencia de género contra las mujeres chilenas. Muchas gracias, señor presidente. Edith. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Para terminar la intervención, de acuerdo a los comités respectivos, tiene palabra el diputado Ramón Farías. Gracias, presidente. Todos somos conscientes de que la violencia de género es un problema que se ha instalado rápidamente en la discusión ciudadana a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, lo que está asociado principalmente a la ocurrencia de hechos criminales que hoy denominamos femicidios, o por denuncias por lesiones graves o amenazas de muerte, llegando estos hechos a ser registrados en las calles o espacios públicos por las mismas personas que transitan, lo que da cuenta de la permanente preocupación en que nos encontramos frente al tema y del rechazo generalizado que nos produce la violencia. No obstante, señor presidente, la visibilidad que hoy ha adquirido el tema de la violencia en nuestro país, hay aspectos que aún forman parte de un espacio cerrado, al que sin las adecuadas herramientas es difícil acceder. Los indicadores de alerta son claros. La violencia en la pareja, y que termina con episodios que después nos impactan por su crudeza, se inician precozmente en las relaciones menos formales como es el pololeo, pero no son denunciadas. A veces toma forma de un insulto, de un empujón o de una cachetada. Cuando esa situación ya se ha validado en los jóvenes, se convertirá en un golpe o en una puñalada y así el ciclo no acaba. Existe una salida, pero para ello es fundamental generar acciones tendientes a primero proteger a la víctima, ya que sabemos que denunciar los hechos de violencia es una decisión que toma tiempo, para lo cual es fundamental el apoyo que se pueda brindar a las redes cercanas a la del afectado. Y en segundo lugar, rechazar la violencia de género, sea cual fuere la relación sentimental que exista entre la víctima y el agresor. No es posible que la agresión en un pololeo, entendido como cualquier relación de carácter sentimental sin convivencia, sea desestimada por cuestiones de forma, pues la violencia es la misma. No puede ser más urgente aprobar este proyecto el día de hoy, si tenemos en cuenta los numerosos relatos de jóvenes que han tenido que soportar un calvario de vivir la violencia en el pololeo y que se encuentran hoy en un proceso de recuperación no solo física, sino que también psicológica, pues a veces el mayor daño se provoca al espíritu, quebrantándolo e invalidándolo de forma permanente, señor presidente. Hay casos que en el último tiempo han tenido la suficiente difusión en los medios, pero no somos ingenuos para pensar que solo esta realidad es la que existe. La mayor parte de los casos permanece sin denuncias, oculta a los padres, oculta a los amigos, oculta a los compañeros. Y es nuestro principal desafío lograr el cambio cultural que impida que alguna joven permanezca desprotegida viviendo tal situación. Es por eso, señor presidente, que llamo a votar a favor de este presente proyecto, que contribuirá a generar instancias importantes de concientización a nivel nacional por la no violencia en el pololeo, con el fin de educar y proteger las relaciones de nuestros jóvenes en el respeto y la sana convivencia. Hemos señalado como el 7 de febrero, el día de la no violencia en el pololeo, para destacar justamente una semana antes que se celebre el Día del Amor, el Día de San Valentín, que es el día 14 de febrero, una semana antes que podamos reflexionar respecto a este problema, a este tema que dice relación con la violencia, que no podemos seguir aceptando, señor presidente, por ningún motivo, debemos erradicar a fin de poder seguir construyendo una sociedad que sea más sana, mucho más limpia en sus relaciones entre hombres y mujeres, en una relación de amor entre dos personas.
Es por eso, señor presidente, creo que es importante la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, he dicho, y gracias a todos los que han apoyado además con su firma este proyecto que fue aprobado en la Comisión de Cultura. Muchas gracias, he dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor Farías. Para hablar en contra de este proyecto, las palabras respectivas. Es de fácil despacho. Es de fácil despacho. El acuerdo fue 2 o 3 intervenciones a favor. Ya se generaron las 3 intervenciones a favor. Ahora estoy consultando si alguien quiere hablar en contra de esta iniciativa. No, es de fácil despacho y el acuerdo que hubo ayer fue 2 o 3 intervenciones a favor del proyecto, 2 o 3 en contra. Presidente, ¿me puede dar la palabra? Diputado, por favor, quiero hablar en favor del proyecto. Cuando usted me la ofreció, yo estaba distraído, estábamos conversando, iniciando la sesión, presidente. ¿Habría acuerdo para que el diputado G y el diputado Belolio tengan uso de la palabra ambos y se cierra? No hay acuerdo. Gracias, Belolio, gracias. No hay acuerdo. Les pido que no se peleen en la sala. Es un mal ejemplo arriba de las tribunas. Pero no se pelee. No a la violencia, no se peleen. Diputado Ulloa tiene la palabra. Vamos a hablar. Presidente, muchas gracias. Solo para evitar la discusión, si le parece, por su intermedio, estimado presidente, ¿por qué no le damos 2 o 3 minutos a los dos que quieren hablar y se acaba el problema? Y eso es todo. No creo que afecte 2 o 3 minutos a cada uno. Gracias, presidente. Estimados diputados, vamos a cerrar el debate entonces con 2 minutos para cada parlamentario para que puedan hablar sobre este proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Ojeda. Presidente, y aquellos que no somos ni de la nueva mayoría ni de la derecha, ¿podríamos tener 2 minutos también? ¿Podríamos tener 2 minutos también? O sea, corresponde. Si no somos, podríamos tener 2 minutos también. Yo quiero hablar. Vamos a cerrar la discusión con las 3 intervenciones, pero quiero dejarle claro a la diputada Sepúlveda que las intervenciones a favor no fueron por ser de la nueva mayoría de la oposición, eran de acuerdo a las inscripciones. Por lo tanto, vamos a darle la palabra al diputado Ojeda, al diputado Belolio, y usted cierra. Yo traté de inscribirme y ya estaba cerrado el debate, presidente, por eso. Gracias. Tiene la palabra por 2 minutos, el diputado Sergio Ojeda. Tiene la palabra por 2 minutos el diputado Sergio Ojeda. Presidente, la bancada de Renovación Nacional también quiere pedir un espacio para la diputada Sabat, si es posible, dentro de los 3 intervinientes. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Voy a apoyar este proyecto de ley, por supuesto, porque es un proyecto de ley que apunta a una situación grave que ocurre en las relaciones de pareja hoy día y que es muy posible que éstas comiencen justamente en la época del pololeo. Una época de fantasía, una época linda, una época donde recién se comienza a vivir prácticamente y donde no debiera existir ningún tipo de violencia, ningún tipo de perturbaciones, sino que solamente armonía. Y es por ello que yo felicito a los autores de este proyecto con el objeto de que se celebre el día de febrero de cada año, el Día Nacional de la No Violencia con el Pololeo. Justamente como una manera de ensalzar o de enfatizar la necesidad de que el pololeo sea una relación de amor, que sea una relación de amistad y que no exista este tipo de acciones violentas dentro de lo que es este tipo de relaciones. Por eso, señor presidente, yo creo que desde aquí, desde el pololeo, tenemos que ya impedir de que la violencia en las relaciones de pareja o las relaciones intrafamiliares puedan aflorar. Y por ello que yo me manifiesto en favor de este proyecto de ley, que debiera haberse denominado, señor presidente, proyecto de ley, así como hay proyectos de ley, por ejemplo, la ley Emilia, la ley Ricardo Soto, se podría haber denominado la ley
Antonia Garros, esta niña que falleció en Concepción, donde uno de los culpables es justamente el pololeo. Así que yo apruebo y creo que tenemos que votarlo en favor, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad que se me da para pronunciarme sobre este tema, que no es un tema menor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sergio Ojeda. A continuación tiene la palabra por 2 minutos el diputado Belolio. Muchas gracias, presidente. Es importante que hoy día nosotros demos ciertos pasos en avance para que en todos lugares se sepa que no puede nunca justificarse ni naturalizarse la violencia contra la mujer. La pregunta que uno tiene que hacerse a continuación es que si debe ser más grave si es que haya una relación o no la hay. Dado que obviamente nadie puede justificar violencia contra la mujer, ¿es más grave si es que existe una relación? Y la respuesta es sí, es más grave. Porque es allí donde esos hombres pretenden ocupar su fuerza para hacer una demostración de poder. Y como bien se ha dicho acá, mientras antes esa se pueda detener, es mejor. Por supuesto que tiene que ver con educación. Por supuesto que tiene que ver con el trato que existe en el interior de los hogares, con el trato que existe en las escuelas, pero también en aquellas relaciones de pareja, ya sean más estables o menos estables, ya sea un pololeo, ya sea las distintas formas, y no voy a decir todas las fórmulas por las cuales hoy día una persona puede tener una relación con otra persona, que pueden andar, que pueden salir, que pueden lo que fuese. En ninguno de esos casos, cuando existe esa relación de intimidad, puede existir violencia. Naturalizarlo allí significa, por definición, entonces, el menoscabo de la dignidad de la otra persona. Y eso es algo que nunca nosotros podemos permitir. Decía aquí el diputado Ojeda que además la época del pololeo era una época especial. Bueno, yo quiero decirle que llevo 11 años de matrimonio y todavía sigo sintiendo el mismo deseo y época especial. Sin embargo, más allá de las relaciones de cada uno de nosotros, lo clave es que nunca ningún hombre sienta que, porque es hombre y porque tiene fuerza, puede someter a otra persona y especialmente a una mujer. Ahora, hacer un día va a ser relevante para ponerlo arriba de la mesa, pero no para solucionarlo. Gracias. A continuación, hasta por 2 minutos tiene la palabra la diputada Sepúlveda. Hasta por 2 minutos para... Muchas gracias, presidente. Yo solo quiero decir que si bien el tener un día puede ser positivo para que se dé este diálogo, si permiten a aquellos que les gusta el pololeo se puedan, me imagino, sobre todo a usted, pues, diputado. ¿Ah? Ahora, ¿sabe, presidente? A mí lo que me preocupa es que, siendo este tema tan relevante, la discusión sea solo colocar un día, ¿no es cierto?, para poder reflexionar. Y yo lamento el que no tengamos la discusión de verdad de hacer la ley. ¿Ah? No, pues, de hacer la ley que esté al interior de violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con el pololeo. Lo que deberíamos estar discutiendo es eso. No si incorporamos un día o no un día de reflexión, sino de verdad haber ejercido la facultad que tenemos hoy día, de haber acelerado lo que tienen los procesos legislativos para tener al interior de la ley de violencia intrafamiliar lo que tiene que ver con el pololeo, y haber despachado esta ley. Y que hoy día sea ley de la República y no tener procesos legislativos tan lentos para lo que tiene que ver con este proceso. Y solo recordar una cosa y recordar aquí a María Antonieta Sá y varias diputadas, ¿no es cierto?, que hemos luchado por este tema. Decir que hace 10 años atrás, 7 años atrás, en la ley de violencia intrafamiliar, cuando la modificamos, las mujeres en este Parlamento quisimos incorporar lo que tiene que ver con la violencia en el pololeo. Lo quisimos hacer. Y muchos de los que están hoy día aquí presentes se opusieron a eso. Se opusieron porque no estaba al interior del concepto de familia. Nos adelantamos 7, 10 años atrás y no quisieron porque no estaba al interior del concepto de familia, y hoy día estamos complicándonos porque los procesos legislativos son lentos, presidente. Por eso nosotros vamos a votar a favor, pero también entendiendo que esto no arregla el problema, que lamentablemente no... Gracias, diputada Sepúlveda. Para finalizar, ¿no es cierto?, este debate, tiene la palabra la diputada Marcela Sabat. Muchas gracias, presidente.
Quiero un poco insistir en la línea de la diputada Sepúlveda. Yo, si bien quiero felicitar este proyecto, creo que no es suficiente. Es una señal importante, pero no soluciona nada el problema. Números de la Policía de Investigaciones nos dicen que los primeros indicios de violencia comienzan en el pololeo. Más de un 35% habla de que mujeres han sido violentadas por primera vez en una relación de pololeo. Por lo tanto, es importante que tomemos conciencia en este Congreso que las medidas legislativas deben ser urgentes. Tenemos ya 2 proyectos de ley radicados en este Congreso durmiendo y es necesario que el Gobierno plantee también su prioridad poniéndole la urgencia necesaria que hemos pedido en muchas oportunidades. Tiene que ver con que cuando prevenimos la violencia en el pololeo, prevenimos también femicidios, prevenimos la violencia contra la mujer. Finalmente, terminar con los indicios de violencia en el pololeo termina, como digo, con muertes. Muertes que lamentablemente hoy día estamos viendo repetidas veces. Entonces, felicitar si bien este proyecto, pero decir que en nada soluciona el problema. La violencia en el pololeo es un flagelo que lamentablemente aumenta todos los días. Y desde ahí es que hay que empezar a tomar acciones que nos ayuden a paliar este problema. Insisto, hay 2 proyectos en este Congreso que creo que es importante que tengan urgencia. Lo hemos solicitado innumerables veces a la Presidenta de la República. Yo creo que ella tiene un compromiso especial con la violencia contra la mujer, pero también creo que esos compromisos tienen que verse de alguna u otra forma en las acciones. Y por eso creo que es importante que se ponga en urgencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Hemos cerrado el debate de este proyecto. Diputada Marcela Sabat intervino en los 2 minutos. Vamos a saludar, antes de continuar con la tabla, a la delegación del 4º básico de la Escuela Reino de Dinamarca de la localidad de Pataguas, Orilla, comuna de Pichidegua, acompañado por su profesora, la señora Karen Soto, invitados por la diputada colega Alejandra Sepúlveda. Un aplauso especial. Un aplauso especial entonces para la delegación del 4º básico de la Escuela Reino de Dinamarca de la localidad de Pataguas, Orilla, comuna de Pichidegua. En segundo lugar, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por FONASA a prestadores privados desde el año 2012 hasta la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas registradas en los ejercicios financieros a partir del año 2010 y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados hasta el martes 31 de marzo de 2015, se destinará 1 hora para el debate, que ya está distribuida. Tenemos hasta 10 para las 12 días para continuar, ¿no es cierto?, con la discusión, y tenemos 4 colegas parlamentarios inscritos. Tiene la palabra en el tiempo de la democracia cristiana el diputado Claudio Arriagada. El diputado Osvaldo Urrutia. El diputado Miguel Ángel Alvarado tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nos tocó, junto con otros colegas, participar activamente en esta comisión investigadora, y creemos que las conclusiones y lo que se llegó a identificar es tremendamente importante. Presidente, el sistema público en Chile hoy día enfrenta situaciones complejas, qué duda cabe de eso. Existen cambios también demográficos en la población chilena que no nos hace estar preparados para el advenimiento de una gran cantidad de adultos mayores. Incluso acá se aprobó la definición de la cuarta edad. Y también pensar en los recintos que no tienen las condiciones implementadas para todo este tipo de situaciones. Ese es un ejemplo de lo que ocurre. Y lo otro que ocurre también son los cambios que los especialistas llaman cambios epidemiológicos, en el sentido de que se enfrentan nuevas enfermedades que ya se parecían extinguidas, nuevamente reaparecen, como es la lepra, por ejemplo, y otras que pensábamos que existía un cierto control, como son las enfermedades de transmisión sexual.
Y también un tercer elemento, yo mencionaría la calidad de vida de la gente y las exigencias también que presentan los ciudadanos. Porque por un lado muchas veces somos extraordinariamente críticos con el sistema público chileno, pero no olvidar que registramos una cifra muy adecuada en el concierto internacional, en expectativas de vida y en control de enfermedades transmisibles, por ejemplo, lo que es la cobertura de vacuna o lo que es el parto profesional en Chile. Son ejes que se han desarrollado a lo largo de la historia y que no queremos perder. Pues bien, lo que ocurre es que el sistema público no tiene suficiente capacidad para dar satisfacción a todos los requerimientos. Y es ahí donde está el quid del asunto. Se han planteado distintos modelos, como por ejemplo los hospitales autogestionados. Se planteó el modelo GES o AUGE en su momento, que todos ellos, a mi juicio, requieren una revisión profunda de cómo se ha avanzado durante este periodo. Pero volviendo al punto inicial, el sistema público no puede y no alcanza a dar cobertura a todo esto. Y qué duda de esto cabe si están las listas de espera a la vista de cualquiera. Y van más allá de los gobiernos de turno que, sin duda, hacen todos los esfuerzos. Hoy día el plan de inversión es muy grande, pero también si no va de la mano con una gestión podemos ver en los próximos años una cierta frustración de parte de los usuarios. Y es ahí cuando, ante las exigencias diarias que se dan, porque estamos hablando de salud y la salud, lo más importante, la premura del tiempo, es donde muchas veces se tienen que hacer convenios, contratos, compras, y este modelo es el que pone en crisis el sistema, porque esto no está regulado. Las compras y los pagos son absolutamente asimétricos. En la región que yo represento, que es Coquimbo, se paga 7,5 millones de camas por una cama en el sector privado, a una clínica que tenemos en la ciudad de La Serena. Duplica a todos los pagos que se hacen en Chile en clínicas de Santiago, incluso, de las más renombradas. Eso es un ejemplo de lo que ocurre actualmente. La otra situación que se da son los pagos a los profesionales médicos y toda esta suerte de formación, ¿cierto?, que no se nos enseña en la Escuela de Medicina, por cierto, de sociedades médicas anexas. Es decir, yo trabajo 11 horas en un servicio público o 22 horas y luego es mucho más conveniente y es un estímulo perverso para los profesionales que trabajan. Es más conveniente desde el punto de vista económico, quizás el ético es discutible, ¿cierto?, constituir una sociedad para prestar los servicios. Esto partió en algunas especialidades que son absolutamente básicas. ¿Qué haríamos si no tenemos anestesiólogo? Entonces ahí también es un dilema ético que tiene que resolver el colegio médico, porque no todos tienen el conocimiento de dar esto. Y evidentemente, si cobran precios exorbitantes, ponen en jaque al sistema público. Y un modelo que, porque la creatividad acá para ganar dinero es muy grande, que se está dando y que fue el eje de por qué nació esta comisión investigadora, es lo que se da en la creación de centros privados cuyo único fin es vender los servicios al sistema público. Y acá una crítica que hicimos en la comisión muy fuerte, ¿cierto?, sobre todo en el caso emblemático de la clínica de Ensenada, clínica entre comillas. Se instala un sistema en un strip center, puede ser en un sitio Iriazo también donde se instalan con camas, ¿cierto?, y con equipos que hoy día fácilmente se pueden conseguir, y esto se da para ventas al sistema público. El mismo sistema público que podría hacerlos ellos, pues bien lo compran en un sistema privado que solamente le recibe pacientes y ni siquiera tienen las acreditaciones respectivas. Y ese es un tema muy crítico y grave, porque estamos hablando de salud. Y también del enriquecimiento que se hace a costa de un sistema que requiere con urgencia. Esto es como hacer una analogía. Cuando una persona necesita una enfermedad crítica, hace lo que sea por mejorarse. Bueno, lo mismo pasa cuando un servicio, un hospital, un servicio de urgencia requiere una cama, bueno, lo va a comprar donde sea. Y ahí donde surgen estos negocios que alteran todo lo que es el trabajo que se ha hecho en la historia de la medicina chilena, presentándose solamente como una prestación única y exclusivamente al servicio público con el único fin y objeto de ganar dinero, porque no atienden al resto de la población. No es así como lo hacen la asociación de clínicas, que pueden atender a todo, uno podrá tener diferencia o no con ellos, pero sí lo hacen. Y otro modelo que también da cuenta de esto es lo que ocurre con las diálisis en Chile, que hoy día casi el 90%
son de prestadores privados. Quizás esto, en mi punto de vista, no tengo ningún tipo de objeción, pero cuando se da con transnacionales, cuyo único fin es obtener beneficios, y cuando existe la posibilidad de hacerlo a través de los hospitales públicos, creo que es llamativo que se haga de esta forma. Hacemos un llamado a la reflexión, a tomar en consideración este informe, que sea un insumo, ¿cierto?, para políticas públicas futuras. Y como siempre lo hemos hecho, hacemos un llamado también que esto se trate como materia de Estado. No podemos hacer un plan de trabajo en Chile, en salud, con una mirada cortoplacista, a 4, 3 años. Tiene que ser una mirada a largo plazo, teniendo en consideración los cambios demográficos y las enfermedades actuales que tenemos en Chile. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, en el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Germán Verdugo. Germán Verdugo. Gracias. Señor presidente, honorable Sala, fui integrante de la comisión investigadora de FONASA y luego del tiempo por el cual se extendió el mandato de la instancia, fue posible recabar numerosos antecedentes respecto de los cuales se observaron una serie de fallas, otras tantas falencias graves del sistema y problemas que no son menores ni irrelevantes, toda vez que la serie de problemas dicen relación con la falta de servicios en el área de salud. En primer término, señor presidente, es de público conocimiento que el Estado de Chile no logra cubrir la demanda total de prestaciones de salud de diversa índole, razón por la cual debe recurrir al sector privado de salud, adquiriendo de ellos las prestaciones que no puede otorgar y así tratar de cumplir de acuerdo a la alta demanda. Así las cosas, se busca por medio de los privados resolver los problemas sociales que éste no puede enfrentar por sí solo, pues actualmente, en muchos casos, carece de la capacidad suficiente, especialmente en lo que se refiere a las camas críticas. Señor presidente, para solucionar los problemas, estos deben primeramente reconocerse, y en ese contexto resulta indispensable determinar que el sistema público de salud no subsiste sin el sistema privado y el sistema privado no subsiste sin el sector público. En dicho contexto, es del caso mencionar que el señor Alfredo Schonger, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, asociación gremial, quien concurrió a la comisión el 12 de diciembre del año 2016, sostuvo esta idea, agregando, y cito textual, el Ministerio siempre se acuerda del sector privado en épocas de invierno, cuando tiene problemas con el virus sincicial respiratorio u otro tipo de dificultades, donde recurre al sector privado y nos manda muchos pacientes. El resto de los pacientes que recibimos del sector público en general proviene directamente de los hospitales, porque hay clínicas que pertenecen a nuestra asociación que tienen algún grado de complejidad o especialización mayor y por ende cierto tipo de pacientes casi siempre, por no decir siempre, terminan siendo tratados en alguna de las clínicas que pertenecen a nuestra institución. En dicha oportunidad, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas señaló además que había solicitado a la ministra de Salud formar parte de la red de salud pública, solicitud respecto de la cual no recibieron respuesta. Por otra parte, señor presidente, y en relación a lo anterior, fue la propia directora de FONASA quien dijo claramente frente a la comisión, y lo cito textual, debe evaluarse seriamente la posibilidad de incluir al sector privado dentro de la red pública. Señor presidente, por su intermedio me gustaría saber cuál es la postura y la opinión de la ministra de Salud sobre este punto.
¿Por qué no se evalúa la posibilidad de hacer parte de la red de salud pública las clínicas privadas y así con ellos establecer un convenio marco o un trato directo, estableciendo previamente los valores de las prestaciones a fin de evitar pagar mayores precios? En segundo término, en lo relativo a compras públicas, tanto las autoridades de los servicios públicos como los diferentes expertos que acudieron a la comisión fueron concordantes en señalar que el régimen establecido en la Ley 19.886 de compras públicas es escasamente aplicado, privilegiando el trato directo por sobre licitaciones públicas. En ese sentido, las compras públicas presentan la complicación de su aplicación, toda vez que no es aplicable a este tipo específico de bienes y servicios, ya que las adquisiciones realizadas por el sector salud indispensables para el funcionamiento del mismo no pueden quedar sujetas a la realización de licitaciones públicas en los términos previstos. Esto debido al tiempo total que demora el proceso con todas sus etapas, toda vez que estamos en presencia de, a modo ejemplar, compras de horas médicas de especialistas, camas críticas, centros de diálisis, entre otros. Es decir, adquisiciones que carecen de tiempo como margen de error debido a que se refiere a la vida de personas que dependen de la eficiencia y eficacia con que trabajen los distintos servicios de salud. Por ello es necesario buscar una solución idónea que permita que se realicen las licitaciones, específicamente en materia de salud, en un plazo breve, para así evitar que se incumpla la ley por una ponderación respecto de la vida de los pacientes que esperan los bienes o suministros, versus un proceso idóneo o justo, el que debe en todo caso ajustarse a la ley. Me parece de total relevancia que estudie el modelo y se analice concretamente la posibilidad para que sea precisamente el sector privado el que siga prestando servicio al sector público con una planificación a mediano o largo plazo, entendiendo por un total plazo no inferior a 3 o 4 años, para que así se incluya dentro de los servicios todo lo necesario para la continuidad del sistema en términos idóneos para los pacientes que son efectivamente los principales afectados. Si se realiza un convenio marco con el sistema privado para el sistema público, sería más económico que realizar el mismo requerimiento anualmente. Respecto de los centros de diálisis, me parece sumamente destacable y un modelo a seguir la concreción de centros de diálisis comunales o locales, existiendo ya una loable y meritoria experiencia en su implementación, como fue en la comuna de La Granja. Allí se creó el primer centro de diálisis municipal. Esta implementación significó, además, un ahorro significativo que fue destinado en beneficio de los pacientes. Gracias, señor presidente, he dicho. Muchas gracias, señor diputado San Verdugo. A continuación, en el tiempo del Partido Comunista, tiene la palabra la diputada Carol Cariola. Diputada, le pido solo 30 segundos para saludar, ¿no es cierto?, con mucho aprecio de parte de la mesa y de la corporación, a la Escuela México de Curacautín, que fueron invitados por el diputado Jorge Radler, que se encuentran en las tribunas. Saludamos con un aplauso, ¿no es cierto?, saludamos a la Escuela México de Curacautín, que fueron invitados por el diputado Jorge Radler. Diputada Cariola, tiene la palabra. Señor presidente, es muy poquito el tiempo que tengo, por tanto voy a intentar plantear varios elementos que me parecen relevantes de la discusión a la que nos convocó, ¿cierto?, esta comisión investigadora, que sin lugar a duda parte de elementos bastante concretos, bastante sólidos, y que se ratifican, por supuesto, desde la investigación que se realizó desde esta Cámara de Diputados y que tiene que ver con que el sistema público de salud hoy día está tan debilitado y tan deteriorado
que lamentablemente no tiene la capacidad ni las condiciones para poder absorber la totalidad de la demanda. Y las condiciones de eso no son casuales. Llegar a la privatización de un sistema de salud que debiera ser preponderantemente público. Y eso es lo que hemos buscado durante todos estos años, por lo menos aquellos que hemos luchado por defender la salud pública, finalmente no ha sido coherente con las acciones políticas que se han tomado durante todos estos años de democracia en relación a que el deterioro del sistema público lo que ha hecho ha sido abrir precisamente mayor espacio a un sistema privado que para mí concretamente significa o ha traído como consecuencia que el sistema privado se ha transformado en un parásito del sistema público. Y lo digo con mucha responsabilidad, señor presidente, porque nosotros vemos, por ejemplo, cómo existen clínicas enteras donde no tienen ni siquiera médicos contratados. Son todos los médicos de llamado. Y evidentemente eso reduce los costos de las clínicas, aumenta el costo del paciente y el médico viene de llamado, ni siquiera está de planta, no está ahí como sí lo tienen que tener los hospitales. Por lo tanto, además la competencia es desigual. La situación es distinta. ¿Y quiénes viven las consecuencias de esto, señor presidente? Los pacientes. Es cierto que el sistema público se ha visto en la obligación de tener que comprar camas a prestadores privados, de tener que comprar insumos, de tener que pedir exámenes, de tener que buscar fórmulas para poder dotarse de los elementos necesarios para poder entregar a los usuarios la salud necesaria y evidentemente la atención correspondiente. Pero señor presidente, yo creo que aquí el informe es bastante claro cuando dice y denuncia cuestiones que fueron bastante claras respecto, por ejemplo, de la exposición del Contralor. Cuando el Contralor plantea de que él no tiene las facultades completas para poder ni los recursos necesarios para poder hacer las fiscalizaciones que se requieren en elementos tan detestables como es lo que ocurre, por ejemplo, con las sociedades médicas. Sociedades médicas que se constituyen con médicos que trabajan en el mismo hospital una cantidad de horas, pero que en las horas en las que se encuentran de turno no son capaces de cumplir ni siquiera con un mínimo de las prestaciones necesarias. Pero cuando son las sociedades médicas las que operan en horarios externos, finalmente ahí sí pueden hacer hasta 5, 6 o 10 operaciones, como fue el caso de un oftalmólogo acá en la ciudad de Valparaíso. Señor presidente, hay situaciones críticas en salud. Yo creo que este informe incluso debió haber sido más agudo en el cuestionamiento a un sistema de privatización que se ha dado en Chile. Pero efectivamente, aquí se da cuenta, las sociedades médicas no solo hay que regularlas, para mí hay que eliminarlas, porque son la expresión más antiética que se ha dado entre el vínculo de lo público con lo privado. Es cierto que lo privado puede existir, como lo ha dicho el diputado de ahí al frente, pero sin embargo que eso sea con recursos propios y no a costa del Estado. Gracias, señor presidente, he dicho. Muchas gracias. Señor Urrutia, dentro del tiempo de la UDI tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera comenzar mi intervención cuestionando la competencia otorgada por la Sala en el mandato de la Comisión Investigadora, puesto que su redacción sugiere la investigación de irregularidades en el sector privado más que en los órganos del Estado, donde precisamente tenemos facultades para investigar y a la luz de los hechos es donde se produjeron las irregularidades, según se desprende del tenor del informe final que ha sido dado a conocer en esta sala. Antes de volver sobre este punto, es necesario hacer algunas precisiones sobre el sistema de compras al sector privado y que durante el transcurso de la investigación fueron aclaradas. Según informó el Ministerio de Hacienda, del monto total de recursos asignados a FONASA para gastos de salud, un porcentaje bajo se destina para compras privadas. Específicamente, en el año 2016, se destinaron 229.000 millones de pesos, equivalente al 4% del gasto de salud que financia directamente FONASA. En otras palabras, solo el 4% del gasto total de FONASA es para prestaciones privadas. Adicionalmente, según se expresó y se consigna claramente en las conclusiones, el mayor problema se produce en los recintos hospitalarios autogestionados, donde existe bajo control, una mala gestión de los procesos administrativos y de los recursos públicos. En fin, es el Estado el que está ejecutando una mala gestión. Dicho lo anterior,
Durante la discusión fue recurrente cuestionar la política de compra de insumos y camas al sector privado, en perjuicio del sector público, entre comillas. Respecto a este punto, hay que ser muy claros y analizar en perspectiva estas aseveraciones. Por ejemplo, algunos diputados afirmaban que hay que destinar y aumentar considerablemente los recursos al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, porque es público y es necesario fortalecer lo público por sobre lo privado. No obstante, sus servicios ofrecidos a través de una licitación pública son mucho más onerosos que en algunas clínicas privadas. Presidente, yo les hago la siguiente pregunta. Los miles de chilenos que esperan por una atención en salud, una operación, un tratamiento de una patología auge, ¿les importa realmente si el recinto hospitalario es público o privado? Claramente que no. Lo que ellos esperan es una atención oportuna, de calidad y que les permita la recuperación de su salud. ¿No les interesa el gustito ideológico de ciertos sectores que quieren terminar una política que ha dado resultados? En efecto, más allá de las irregularidades que conocimos en esta investigación, que están centradas en los hospitales públicos y en los servicios de salud que dependen del Estado, esta política, bien ejecutada, permitió durante el gobierno anterior reducir considerablemente la lista de espera auge. No obstante, aún queda en nuestra retina la alarmante cifra de 25.000 personas muertas esperando una atención en salud solo en el año 2016. Adicionalmente, entre los cuestionamientos al modelo seguido, fue recurrente escuchar que es mejor destinar todos estos recursos a la construcción de hospitales y mejoramiento de los servicios hospitalarios, eliminando las compras al sector privado de salud. Pues bien, veamos la situación del nuevo hospital de San Antonio, el cual, pese a contar con recursos aprobados por la ineficacia en la gestión en los procesos de licitación, aún no puede ser una realidad. Ese tipo de modelo y gestión queremos seguir. Claramente, los chilenos no pueden seguir esperando una atención en salud. Señor presidente, quiero ser claro y categórico. La inversión en recintos hospitalarios públicos es fundamental, pero también es importante contar con un sistema mixto que permita afrontar las contingencias sanitarias, contribuir a la disminución de las listas de espera y que en definitiva otorgue prestaciones de salud oportuna a la población más vulnerable del país. Respecto al informe de la comisión investigadora, fue posible hacer un trabajo importante, donde quedó de manifiesto las irregularidades cometidas en las cuestionadas contrataciones por entes del Estado, del sector público, no del sector privado. Aquí la culpa no es del chancho, sino de quien le ha dado el afrecho. Así las cosas, el establecimiento de una glosa en la ley del presupuesto que permita la contratación de sociedades profesionales integradas solo por médicos que prestan servicio en el sector público de salud, el abusivo uso del trato directo por parte de la autoridad, la situación particular de la Clínica Ensenada y la necesidad de una mayor fiscalización de la Contraloría General de la República en los recintos autogestionados son materias que se pudieron esclarecer y se efectuaron una serie de recomendaciones y sugerencias al efecto. Sin embargo, más allá de la determinación de los hechos y las irregularidades cometidas por el Estado y los servicios de salud, trabajo que compartimos, es importante dejar claramente presente que en estas conclusiones no se asignan responsabilidades políticas por estos hechos, cuestión que es esencial en el trabajo de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Así, la incorporación de esta glosa para beneficiar a sociedades comerciales médicas, en virtud de la cual profesionales del sector público prestaban servicio a través de empresas, es un mecanismo que ha traído una serie de prejuicios en la atención de salud en recintos públicos, como a la optimización del uso de los recursos. En este punto quedó claramente demostrado en la comisión que los médicos que integraban estas sociedades tenían un control de asistencia rudimentario,
con planillas llenadas por ellos mismos, careciendo de un básico sistema biométrico de control que asegurara que cumplían completamente su jornada horaria como funcionarios públicos, tal como lo afirmó el Contralor General de la República. De esta manera, la incorporación de esta cuestionada glosa en la ley de presupuesto no tiene otro responsable que el Ejecutivo, en particular la ministra de Salud. El abuso del trato directo, la inobservancia de las normas sobre contratación pública y la especial situación que conocimos sobre una clínica privada y su falta de acreditación, más allá de las irregularidades que esos privados cometieron, son materias en las cuales le asiste directa responsabilidad a FONASA y a su directora, puesto que ellos hicieron los respectivos llamados, ordenaron las contrataciones y firmaron los contratos y actos administrativos cuestionados. Por lo cual, al menos, señor presidente, existe una responsabilidad por falta de diligencia que no se menciona en el informe. Sin prejuicio de lo anterior, el informe hace una serie de recomendaciones importantes y deja de manifiesto las irregularidades, abriendo una interesante discusión sobre las necesidades de planificación, sobre los servicios hospitalarios y cuestiones trascendentales sobre políticas de salud pública que permiten dar una mirada más integral de los problemas que se analizaron al interior de esta comisión investigadora. El informe final de la comisión investigadora es incompleto y en muchas partes no considera la responsabilidad, no considera en ninguna parte la responsabilidad política de las autoridades del sector salud, ni de la ministra ni los jefes de salud. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado Urrutia. Ofrezco la palabra en esta iniciativa. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Y en tercer lugar, entonces, corresponde ahora tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros u otros organismos públicos en relación con los hechos públicos y notorios vinculados a inversiones realizadas por Bancar en la empresa peruana Exalmar S.A., como asimismo recabar antecedentes sobre eventuales irregularidades en la fiscalización de operaciones financieras que pudieron significar infracciones al mercado de valores, fiscalización de impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pudieron significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas entre los años 2010 y 2014. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el martes 31 de marzo del 2015, se destinarán 10 minutos para rendir el informe y 1 hora para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos ya indicados. Rinde el informe de la Comisión Investigadora la diputada señora Marcela Hernando. Tiene la palabra la diputada Hernando. Presidente. Señor Pérez, tiene la palabra. Pido la suspensión por falta de quórum. Se están tocando los timbres, señor Pérez, para... Ocho minutos. Tiene la palabra la diputada Hernando para emitir el informe. Están tocando los timbres, diputado Pérez, para que asistan los colegas parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Estimada Sala, en nombre de la Comisión Especial Investigadora de la Actuación del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con inversiones realizadas por la empresa Bancar, la empresa peruana Exalmar, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre los años 2010 y 2014, paso a rendir el correspondiente informe según la competencia asignada por acuerdo de la Cámara, planteando conclusiones y recomendaciones.
Cabe precisar que la comisión celebró un total de 16 sesiones, además de la constitutiva, donde se recibieron a las autoridades del sector, excusándose de asistir en especial el señor Sebastián Piñera Echeñique, su cónyuge e hijo. Se despacharon 18 oficios que a la fecha de este informe fueron respondidos. Consideraciones y conclusiones. A modo de consideraciones, podemos mencionar que no todos los invitados concurrieron y los principales investigados se excusaron no solo de entregar información, sino también de asistir y responder. Segundo, el informe aprobado por la comisión contiene información que es pública y se encuentra al alcance de todos, lo que sirvió de antecedentes para el desarrollo del informe final. Tercero, las conclusiones aprobadas nos permiten dilucidar claramente las diferencias entre lo expuesto por los investigados a la prensa y lo ocurrido realmente en las diversas sesiones. Es necesario precisar que nuestra institucionalidad ha sido modificada recientemente. Aún así, esta comisión ha encontrado falencias que hacen cuestionable el marco jurídico actual y propone modificaciones. Investigar la actividad empresarial de un expresidente realizada en forma paralela a su mandato supuso un gran desafío para la comisión y un desafío para el futuro, toda vez que es necesario que aquellos personajes que actúan desde el mundo público deben desligarse completamente de su actividad empresarial, lo que en este caso no sucedió. 6. Las autoridades de los servicios que prestaron declaración ante la comisión afirmaron que según sus responsabilidades legales y la información a la que tuvieron acceso, no podían ni afirmar ni rechazar que existieran ilícitos. 7. A modo de aclaración previa por parte de esta comisión, es necesario enfatizar que no ha existido acusación alguna al expresidente Piñera que lo intente inculpar por el resultado del diferendo marítimo sostenido entre Chile y Perú, especialmente cuando ejercía su mandato, y creemos que esta defensa fue llevada adelante con el mayor profesionalismo por parte del equipo técnico. Con los antecedentes de hecho y de derecho recabados por la comisión, los documentos entregados por los invitados, las declaraciones vertidas por quienes declararon y los fundamentos contenidos en el cuerpo de la presentación aludida en este capítulo, es posible arribar a las siguientes conclusiones y proposiciones. Conclusiones. Primero, resulta necesario por parte de esta comisión realizar una serie de críticas con énfasis especial en la entrega de información como en la capacidad de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros. Se concluye que la legislación vigente del año 2010 en relación con la transparencia y las facultades de diversos organismos públicos para investigar y exigir el cumplimiento a cabalidad de los fideicomisos era limitada y deficiente, impidiendo las actuaciones de oficio ante cualquier irregularidad. 3. A juicio de esta comisión y en virtud de lo expuesto por el Superintendente de Valores y Seguros, resulta concluyente que los fideicomisos realizados por el presidente Piñera no se ajustaron a los estándares mínimos exigidos, los que incluso eran inferiores a los actuales, motivo por el cual la Superintendencia solicitó que se rectificaran estos conforme a la ley. Cabe destacar que el fideicomiso no incluyó la totalidad de las empresas del expresidente, dejando fuera de esta declaración la empresa constituida en territorios cuestionados. 4. El actuar de las empresas Bancaria International Investment, su directorio y sus socios mayoritarios resultan del todo cuestionables, toda vez que aprovecharon la instancia de un diferendo marítimo entre dos naciones para comprar en la bolsa una de las empresas que hoy cuenta con una de las mayores proyecciones de crecimiento en virtud del nuevo mercado que se abrirá derivado del territorio ganado por Perú. Creemos, por lo tanto, que es al menos reprochable la actitud de quien ocupó la presidencia, ya que los estándares éticos de la función pública deben contar con umbrales mínimos muy superiores a los actos contradictorios y confusos del expresidente que erosionan la legitimidad de las instituciones democráticas. 5.
La comisión investigadora no descarta que el expresidente Piñera tuviese conocimiento de la información de las inversiones sujetas a fideicomiso ciego, en base a una serie de antecedentes que permiten presumir que el fideicomiso ciego no revistió las características de no informar al mandante. Además, es posible deducir que el expresidente tenía pleno conocimiento de la gestión de sus negocios, tanto respecto de las empresas incluidas en el fideicomiso como aquellas que se encontraban excluidas del mismo. 6. Esta comisión pudo constatar prácticas habituales por parte del empresario y expresidente Sebastián Piñera, que juegan con los límites de la legalidad. Dentro de estas encontramos la constitución de empresas que actúan desde paraísos fiscales, la incorporación de sus hijos menores de edad como socios de Bancar Limitada, fundado en evidencias públicas de que el dinero no fue generado por ellos y además con imposibilidad legal de conocer si se pagaron o no impuestos por ello. De igual forma, la adquisición de empresas zombies era habitual. De hecho, Inversiones Bancar Limitada tiene su origen en una empresa zombie. 7. El expresidente Sebastián Piñera no declaró todas sus inversiones en el extranjero, principalmente Bancar International Investment, constituida en territorios cuestionados o paraísos fiscales. De igual forma, no declaró ni incluyó en el fideicomiso las acciones que poseía en el FIP Mediterráneo, así como la empresa Antar Chile, controladora indirecta de Corpesca. Sebastián Piñera no podía limitar su declaración de patrimonio e intereses a la constitución del fideicomiso, ni mucho menos elegir qué sociedades declarar y cuáles no, por lo que el expresidente omitió la ley, cayendo en ilegalidad según la normativa al respecto. Esto es la declaración de sus empresas nacionales y extranjeras. La omisión de la declaración de estas acciones en Antar Chile y Bancar International Investment constituye una contravención grave a las normas sobre probidad y transparencia de la función pública. El señor Contralor, en forma específica, dijo, abre comillas, la obligación que hoy día también está presente es declarar toda sociedad o toda participación en sociedades que existan en Chile y en todas aquellas que estén en el extranjero. Respecto de las sociedades que están en Chile, también se deben declarar todos los bienes que tienen esas sociedades, independientemente de la forma. Pero respecto de la sociedad que está en el extranjero, solo se declara la sociedad, pero no el patrimonio, sea este constituido por valores, por inmuebles o por cualquier otra especie que pueda ser valorada. Ese es el régimen que también estaba vigente bajo la normativa anterior a la ley número 20.880, cierre de comillas. Propuestas. Es necesario proponer una serie de medidas tendientes a reformar la normativa actual, con miras a hacerla más transparente y exigente para evitar el choque entre lo público y lo privado, derivado de la elección de un ciudadano que ejerza labores empresariales de gran envergadura y que puedan generar conflicto de interés o suspicacias futuras. Los proyectos de ley y las recomendaciones presentadas por esta comisión buscan fortalecer la normativa actual y transparentar la entrega de información desde los servicios del Estado a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Estos son, primero, proyecto de ley para modificar el artículo 35 del Código Tributario, para efectos de que cuando la Cámara de Diputados lo solicite, en el marco de sus facultades fiscalizadoras, especialmente las comisiones investigadoras y previos resguardos correspondientes, no rija el secreto tributario. 2. Modificaciones a la actual Ley número 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses, con miras a robustecer y facilitar las labores fiscalizadoras de los diversos servicios involucrados en la materia, ampliando de igual forma los mandatos de administración hasta el tercer grado de consanguinidad e inversiones extranjeras, cuando los patrimonios de las autoridades fiscalizadoras sean de gran cuantía. Asimismo, debe hacerse una distinción más precisa, puesto que por un lado están las declaraciones de patrimonio y por otro las reglas sobre el mandato para la administración de los valores, con una regulación mucho más exigente y transparente. 3.
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad política hasta por 4 años para exmandatarios, ministros y jefes superiores de servicio que dejan su mandato, estableciendo la obligatoriedad de responder ante los organismos fiscalizadores aún después de haber dejado sus cargos. 4. Proyecto de acuerdo que solicita trámite de urgencia a los siguientes proyectos de ley en curso. A. El que modifica el Código Tributario en el sentido de facultar al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios, boletín 9954-05. B. El que modifica la ley número 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés con el objeto de incluir los activos o inversiones en el extranjero en el mandato especial de administración de cartera de valores que deben constituir ciertas autoridades. Boletín 11.146-07. Quinto, proyecto de acuerdo para solicitar a la señora Presidenta de la República aumentar las herramientas de fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, de forma que ésta pueda fiscalizar no solo a las empresas corredoras de valores y sociedades anónimas abiertas, sino que también a aquellas empresas en que tengan participación o interés las autoridades descritas en la ley número 20.880. 6. Proyecto de acuerdo para solicitar a la señora Presidenta de la República mejorar la legislación tributaria y de mercado de valores de forma de poder regular y fiscalizar de mejor manera las empresas conformadas por familiares y poder transparentar los patrimonios e intereses de las autoridades. 7. Proyecto de acuerdo para solicitar a la señora Presidenta de la República que instruya la obligación de la declaración en el registro de inversiones en el extranjero respecto de aquellos funcionarios regidos por la Ley de Probidad 20.880, que mantengan o efectúen inversiones en el extranjero, realicen traspasos de ellas, modifiquen sus inversiones, retornen capital hacia el país, cualquiera sea el motivo de dicha operación y que quieran hacer uso del crédito contra el impuesto de primera categoría a que se refieren los artículos número 41A y 41C de la Ley sobre Impuesto a la Renta, como también el artículo 41B que dice relación con el retorno del capital invertido. 8. Solicitar a la Contraloría General de la República un informe y pronunciamiento respecto del eventual incumplimiento del principio de probidad en la función pública en que habría incurrido el expresidente Sebastián Piñera Echeñique durante su mandato en virtud de los hechos conocidos por esta comisión. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, diputada Hernando, por el informe de la Comisión Exalmar. Tiene la palabra para iniciar la discusión el diputado Juan Antonio Coloma. Saludamos antes, le pedimos disculpas al diputado Coloma, saludamos antes a la delegación de 37 alumnos y apoderados de primero a octavo básico, alumnos y alumnas de la escuela Colmullao y Mena de la comuna de Copquecura, a cargo de la profesora la señora Digna Plasencia y Olga Saavedra. Fueron invitados por el colega diputado y vicepresidente de la corporación, Jorge Sabac. Los saludamos con mucho aprecio. Tiene la palabra el señor Coloma. No, presidente, reglamento. Gracias, presidente. Ayer en el acuerdo de comité, usted ratificó, delante de todos los parlamentarios, la decisión de que junto con entregar el informe, usted iba a dar detalle de cada párrafo de este informe que pasó por el control de autenticidad que ustedes invirtieron, que es el que mide la autoría de los informes, y que iba a informar a cada parlamentario todos los párrafos copiados de fuentes chilenas y extranjeros que no están debidamente citados. Eso no se ha hecho hasta ahora. Como usted sabe, es un hecho inédito que empecemos a debatir un informe en parte plagiado, pero mucho más inédito, y por eso el acuerdo de ayer, es que no se informe a los parlamentarios cuáles son dichos párrafos. Yo no tengo problema que sigamos adelante, pero exijo que se cumpla el acuerdo comité y que se entregue el informe de todos los párrafos que están copiados de otras fuentes, como se acordó ayer, y los acuerdos están para cumplirse.
todos los acuerdos que fueron suscritos el día de ayer se han cumplido estrictamente. Yo tengo el informe, está a disposición de los señores jefes de bancada de cada bancada para su discusión. Diputado señor Monker, hemos cumplido estrictamente lo que dijimos, en el sentido de que va a haber un informe y va a comenzarse la discusión el día de hoy, y en unos minutos más vamos a cerrar el debate para que continúe la discusión en la próxima sesión. Yo le pido calma, yo le pido, presidente, yo le pido, señor Monker, que se tranquilice. Aquí hemos cumplido estrictamente los acuerdos, el resto de la bancada. Presidente, respecto a este problema, efectivamente lo señalado por el diputado Monker era verdad. Se le iba a entregar a cada diputado el informe donde estaban los párrafos y las páginas plagiadas de acuerdo al escáner que hizo la propia mesa. Por lo tanto, solicito reunión de comité con suspensión de la sesión. Gracias. Nosotros hemos recibido el informe de hoy día y está a disposición de los señores colegas diputados. Los jefes de bancada pueden tener acceso a él. Nunca quedó dentro de la palabra, por favor. A cada diputado. Yo no sé por qué causa tanta molestia si se ha cumplido estrictamente lo que ayer hemos dicho. Perdón, presidente, el acuerdo de ayer, y así consta, todos los que estuvimos en la reunión de comité, se le iba a entregar por parte de la mesa a cada diputado el informe con los párrafos y las páginas que estaban escaneadas por la propia mesa, que descubrieron los plagios o el copy-paste. El señor secretario, que es el ministro de Fe, puede tomar la palabra, por favor. El informe era para el señor presidente y se iba a entregar a los jefes de bancada. En ningún minuto se puede entregar a todos los diputados, salvo que así se acuerden. Presidente, el diputado Monker, usted está poniendo en duda la palabra del ministro de Fe de la corporación. Yo no sé qué causa tanto desesperación. Tiene la palabra el diputado Coloma. Presidente, pido la palabra. Diputado señor Andrade, tiene la palabra. Presidente, respecto a este tema, yo estuve en la reunión de comité ayer, lo que se acordó que hoy día se iba a entregar el informe y no iba a haber debate al respecto. Posteriormente el debate se producirá. Y entiendo al mismo tiempo que hay una presentación hecha ante el Comité de Ética para que se haga una investigación respecto de lo que se dio en llamar en su momento un tema de copy-paste. Yo quisiera sugerir, en consecuencia, que mantuviéramos la coherencia de los procedimientos. Dejemos que la Comisión de Ética se haga cargo de la investigación, invite a quienes tenga que invitar, esperemos el resultado de aquello y ahí la propia Comisión tomará las medidas de rigor. Pero eso es un tema de la Comisión de Ética. En paralelo entiendo que no hay ningún inconveniente en que se siga el procedimiento respecto a pedir con anticipación que se entreguen las conclusiones de una comité que todavía no se reúne al respecto. Creo que no solo es inoportuno, sino que además completamente ineficaz. En consecuencia, yo le pediría que se mantuviera el cronograma que ya hicimos y lo demás está de más. Con la palabra el diputado señor Coloma. Presidente, antes de hacer uso de la palabra se solicitó reunión de comité con suspensión de sala para poder aclarar este tema. Me gustaría que se accediera a la solicitud. Vamos a hacer reunión de comité sin suspensión de la sesión porque tenemos establecido que a las 12:10 vamos a estar máximo votando. Y habíamos quedado que hoy día iniciáramos la discusión, señor Monker. Habíamos quedado que hoy día se iniciara la discusión. Yo no entiendo cuál es el problema en que se inicien las intervenciones. Muy simple, presidente. Si me da la palabra voy a explicar. La única razón por la cual nosotros hemos pedido ayer, el martes y hoy que se dé conocimiento detallado a los parlamentarios los párrafos que están copiados, plagiados, es precisamente porque esta Cámara de Diputados hace pocas semanas tuvo que dar explicaciones y usted mismo, lo tengo acá, dijo públicamente en los medios de comunicación que esto era una vergüenza, que se hicieran proyectos de ley con copy-paste. Usted mismo anunció que la Cámara iba a invertir en un software para que nunca más un proyecto de acuerdo, un proyecto de ley, una resolución y ningún documento se haga
con copia. Resulta que hoy día estamos empezando un debate y los parlamentarios no saben, porque no tienen por qué saberlo, que este informe que se está debatiendo y que se acaba de leer tiene al menos 8 páginas completas plagiadas de páginas web peruanas, de páginas web chilenas, de distinta índole. Por lo mismo, nosotros ayer acordamos algo expreso. Yo estuve en la reunión, lo dijo el jefe de bancada aquí presente, estuvo la subjefe de bancada de la UDI, y lo que se acordó fue que junto con dar lectura a este informe, incluidas las páginas plagiadas, se le iba a informar a cada diputado, no a cada jefe de bancada, que tampoco se le ha informado, pero a cada diputado, todas las páginas plagiadas. ¿Sabe por qué? Por transparencia. Porque no podemos nosotros hace 15 días decir que esto es el colmo, despotricar por el plagio, y ahora nosotros empezar a debatir sin que los diputados sepan cuáles son las páginas que están copiadas. Eso no corresponde, presidente. Entonces, yo no quiero alterar nada más que exigirle que se cumpla el acuerdo. Empecemos el debate una vez que tengamos en nuestro pupitre, en forma electrónica o en papel, el informe de cuáles son las páginas plagiadas, que, atención, no tiene nada que ver con la Comisión de Ética. Las detectó la Secretaría por instrucciones de la mesa, que es lo que corresponde. Presidente Andrade tiene la palabra. Presidente, este no es un debate técnico. Por de pronto nadie ha hablado de páginas plagiadas. Yo sé, sería bueno que precisáramos en el lenguaje. Lo que estamos hablando, en principio, es de páginas que se han copiado y que no hay la referencia respecto de quién las copió, de dónde emanan. Yo sé que esto provoca la jauría, pero vámonos con calma. Mantengamos la calma. Entonces, ¿en qué cambia el contenido del informe? ¿En qué cambia el contenido del informe una u otras circunstancias? El informe fue aprobado por una mayoría. El informe, en consecuencia, tiene la legitimidad de provenir de una comisión que se pronunció al respecto. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los contenidos. Es perfectamente lícito que así sea, pero el contenido no va a variar por eso. Entiendo además que el acuerdo es que no se inicie el debate, solo se iba a entregar el informe, cuestión que se ha hecho. Se ha cumplido rigurosamente y, en consecuencia, si la pretensión de la oposición es que no se inicie el debate mientras no se haga ese informe, bueno, que no se inicie el debate y se está cumpliendo el acuerdo. Pero si lo que se pretende es que se entregue ahora para iniciar un debate, el acuerdo fue que no se iba a iniciar el debate. Se está cumpliendo rigurosamente el acuerdo, sin perjuicio que usted cita comité, suspenda, haga todo lo que corresponde, como usted quiera. Pero no nos inventemos problemas, porque eso es lo peor que podemos hacer, tanto para unos como para otros. En consecuencia, se leyó el informe no va a variar, presidente, porque el informe tiene la legitimidad de una votación que lo avala. El informe va a ser el mismo. Si a algunos parlamentarios les es importante que se diga cuál de esas piezas de ese informe tienen tales o cuales características, está muy bien, pero el informe no va a variar. Y el debate se va a hacer sobre el informe, no sobre otras cosas. Ahora, no quiero pensar, no quiero ser mal pensado, me costaría mucho creer, me costaría mucho ni siquiera insinuarlo, que esto tenga que ver con una preocupación respecto al contenido del informe, porque claro, no es tan malo y podría haber sido peor. Entonces quedémonos tranquilos. Gracias, presidente. Vamos a reunión de comité sin suspensión de la sesión. No. Vamos. Nosotros le pedimos, yo como comité de la UDI le estoy pidiendo... Discúlpeme. Yo no voy a utilizar las palabras del diputado Andrade y a referirme a ustedes como jauría. Yo solo les pido respeto. Me estoy dirigiendo en calidad de comité del Partido Unión Demócrata Independiente y quiero pedirle, presidente, citación a reunión de comité con suspensión de la sala, presidente, para discutir este tema, que puede haber diferentes interpretaciones, pero que nosotros creemos que es grave. Presidente. Yo quiero recordarle a la diputada Nogueira que el que da la palabra acá es la mesa, la presidencia, no se la puede auto-otorgar usted. Y segundo, la decisión y la facultad es del presidente de la corporación de suspender o no la sesión. Y yo estoy diciendo que hoy día vamos a tener reunión sin suspensión de la sesión. Simplemente eso. Quedan 7 minutos. El diputado Coloma tiene uso de la palabra, le corresponde a él. Y vamos...
Presidente, el diputado Andrade, antes de hacer uso No de le la da la palabra, palabra, dijo diputado. que el acuerdo era no discutir el día de hoy. Entonces yo no sé. A ver, todos, no diputados, aunque no lo Aló, presidente. pero todos los diputados que estuvieron ayer en la reunión, inclusive el señor Monkever, el diputado que dio el acuerdo el día martes, fue lo siguiente: se lee el informe y se comienza la discusión con a lo máximo 2 o 3 intervenciones. Eso hoy día ustedes no han querido que se genere ese diálogo. Está bien, están haciendo tiempo para que se termine la orden del día y están en su derecho. Pero lo que yo quiero decir con toda claridad es que el acuerdo que se adoptó, y la Secretaría así lo tiene estipulado, es que se leía el informe 10 para las 12, se cumplió estrictamente. Tenemos el informe que usted pidió respecto a los párrafos en cuestión, que van a estar incorporados en su pupitre, pero que ya están a disposición de los señores jefes de bancada. Entonces no hemos faltado como No están a disposición de los jefes de bancada, presidente. Eso es falso. ¿Qué es falso, perdón? Presidente, no están a disposición de los jefes de bancada. Pero si... No llegaron... Bueno, lo acabo de confirmar, presidente. Y pedí reunión de comité con suspensión de la sala y no se me ha respondido. En estos momentos vamos a reunión, pero no hay suspensión de la sesión. Esa facultad no es del diputado Leopoldo Pérez, es de la mesa. Hay un llamado a los jefes de bancada para reunirse por el tema que está en posibilidades de zanjar la discusión que hay entre las bancadas. Haciendo un alto en la discusión de tan importante proyecto que ha colocado en situación difícil a las bancadas, vamos a saludar a los alumnos y alumnas del cuarto año B del Colegio José Abelardo Núñez de San Bernardo. Son acompañados los alumnos por los profesores Jimmy Reyes, Solange Santana y Andrea Fuente. Ellos son invitados por quien tengo a mi costado izquierdo, el diputado Leonardo Soto. Gracias, diputado, por traer a tan importantes figuras a las tribunas de la Cámara de Diputados. También se encuentran en las tribunas una delegación del Colegio Coeducacional de Quilpué, de la región séptima, el curso tercero medio, y vienen 13 personas acompañando a la persona responsable, don Daniel Márquez. Ellos son invitados por esta mesa de la Cámara de Diputados. Pero, ¿cómo vamos a estar citando en sesión? Pero son las 12:10, no tenemos, y si no habría que atrevir suspender, si ya terminamos la hora, no tenemos otra. Salvo que usted se decida suspender. Pido la suspensión, la unanimidad. Diputado, es que ella tiene la palabra. Presidente, si la mesa había decidido poner en votación a las 12:10 y se llamó a una reunión de comité sin suspensión de sala, ¿le parece que procedamos simplemente a la votación de los otros proyectos? Yo estoy totalmente de acuerdo en que vamos a proceder a la votación dándose la hora de los 12:10. Son de las los 12:11. proyectos que están aptos para la votación. Presidente. Sí. Presidente, lo que corresponde es que usted pueda ofrecer la palabra a los diputados que están inscritos para el debate sobre el informe de Exalmar. Eso es lo que corresponde. El que no se va a votar hoy día. Ese no se va a votar hoy día, diputado Núñez. Pero que se inicie el debate. Lo que pasa es que la derecha Queda pendiente la discusión. se opone porque esto afecta a Sebastián Piñera. Si digamos las cosas como son. No corresponde iniciar el debate porque ya ha pasado la hora. Pero sí queda pendiente la votación de ese proyecto que ha estado en discusión. Vamos a ir a la votación en general de...
Habiendo quórum, se tiene que proceder a los acuerdos adoptados, que es la votación de los proyectos. Hay un reglamento, diputados, que dice la votación se hace a las 12:10. De que esté en reunión en este minuto los jefes de comité es un asunto que tendría que la unanimidad de la sala en este momento acordar dejar pendiente la votación hasta que vuelvan los jefes de comité. Presidente, No hay- el propio presidente dijo que era sin suspensión, No hay son las unanimidad para 12:13 ello. en votación. Por lo tanto, en votación, en general el proyecto de ley iniciado en moción que establece el 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la no violencia en el pololeo. Presidente. En votación estamos. Presidente. Estamos en votación. Presidente, hay parlamentarios que están en la sesión de comité en este momento. No, sí, pues, pero... ¿Han votado todas las señoras y señores parlamentarios? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 46 votos. Aprobado. Aprobado el proyecto. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particulado. Despachado el proyecto al Senado. ¿La agregamos? Sí, la diputada... Sí, no hay problema. Diputada Chicardini. Por favor. Sí, no hay problema. Le agregamos el voto. Escucho, Se le ¿no? va a agregar el voto a favor. Muchas gracias, presidente. Presidente, ¿me agrega mi voto, por favor? Diputado Rasgel, también se le va a agregar el voto pendiente. La diputada Alejandra Sepúlveda. También. ¿Hay alguien más que haya estado no pendiente de la votación y que quiera agregar el voto? No hay nadie más. Ya, ahora vamos al segundo. Informe de la comisión investigadora. Vamos al segundo proyecto. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por FONASA a prestadores privados desde el año 2012 hasta la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas registradas en los ejercicios financieros a partir del año 2010 y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud. Presidente, Estamos ¿saben en comité que estamos votando? ¿Perdón? ¿Saben en el comité que estamos votando o no? Sí, saben, están en antecedentes, ya llegan para seguir votando. Esperamos que la mesa y los jefes de comité se integren a las votaciones que estamos llevando a cabo de acuerdo al reglamento que consideraba votación a las 12:10 del horario de la sala. Se votó el primer proyecto. Se agregarán todos los votos de los jefes de bancada que estaban en la corporación. Sí. Solo los jefes de bancada. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por FONASA a prestadores privados desde el año 2012 hasta la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas registradas en los ejercicios financieros a partir del año 2010 y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 66 votos y una abstención. Aprobado. A continuación, el señor secretario dará cuenta de los acuerdos de comité de la reunión recientemente efectuada. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Fidel Espinosa, acordaron continuar la discusión del informe de la Comisión Investigadora de Exalmar en un jueves posterior después del distrito, que se va a comunicar oportunamente, e insertar el informe de la Secretaría General respecto de los párrafos de este informe que tienen alguna coincidencia con publicaciones en Internet, el que se va a agregar a la cuenta de la sesión de hoy para que todos los diputados lo puedan conocer. Ese es el acuerdo. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, tras sumar la unanimidad en la sala, se remitió la moción que establece el 7 de febrero de cada año como Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo, con el propósito, por una parte, de visibilizar este fenómeno considerado en múltiples casos como mecanismo válido para resolver conflictos y por otra, para contribuir a su prevención y eliminación. Yo creo que hay que hacer conciencia en la sociedad la importancia que tiene hoy día cualquier relación amorosa que las personas puedan tener, de amor, etcétera, y que esa relación tiene que estar protegida y tiene que ser una relación normal, sin violencia. Creo que el pololeo en ese sentido está quedando fuera y tenemos casos de violencia dentro de una pareja informal, en el sentido de que están pololeando pero no están casados ni nada, y que al producirse estas agresiones no se les sanciona de una manera efectiva, digamos, porque no tiene una relación formal. Entonces la idea de establecer el 7 de febrero como el Día de la No Violencia en el pololeo, de alguna manera tiende a hacer conciencia en la sociedad de la importancia que tiene el que nos respetemos siempre. Ir creando conciencia respecto de que el tema de la violencia debe ser erradicado desde el primer momento en que existe una relación de pareja, independientemente que le llamemos pololeo u otro concepto, porque hoy día el tema del pololeo como que ha ido quedando un poco de lado, obsoleta de alguna manera esa palabra, pero sí existe esa relación entre un hombre y una mujer, y que por supuesto, si existe la violencia desde muy pequeño, va a ser como algo natural, y el día de mañana, ya teniendo una relación de pareja estable, va a generar violencia hacia los niños, violencia por supuesto hacia la misma pareja, y va a llevar a la violencia extrema que puede llevar incluso hasta la muerte de una de las personas. Por lo tanto, el establecer, ¿no es cierto?, un día específico es para ir creando conciencia respecto de esta situación que hoy día debemos erradicarla. Todo tipo de violencia, venga de quien venga, finalmente debe ser reprochada, condenada y erradicada. Y justamente esta iniciativa va en ese sentido. Además, esta jornada se ratificó con 66 votos a favor y una abstención el informe sobre la investigación de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud por FONASA a prestadores privados desde 2012 a la fecha, documento que entre sus numerosas conclusiones recomienda crear los cargos de directorios de compra macrozonales que deberán buscar y establecer una política de eficiencia en el uso de los recursos, optimizando el gasto generado por la compra de bienes y servicios derivados de prestaciones de salud e insumos, diseñar, revisar y optimizar los protocolos vigentes para las estrategias de compra y determinar un mercado de compra macrorregional, agregando demanda y regulando precios, entre otras tareas. El sistema público, por su incapacidad de dar cobertura a la totalidad de la demanda en salud, está teniendo que recurrir al sistema privado. Y eso ha significado que el sistema privado se ha enriquecido, ha crecido, ha parasitado a costa del sistema público, y lamentablemente las consecuencias de eso es que el sistema público no ha logrado restablecerse en la posición que le corresponde, los gastos han crecido, esto ha aumentado la deuda, se han incentivado prácticas que son absolutamente irregulares, cuestionables desde el punto de vista ético, como por ejemplo el rol de las sociedades médicas, que son médicos que constituyen sociedades al interior de los hospitales, que al constituir estas sociedades le venden el servicio al hospital utilizando sus pabellones, utilizando sus insumos, pero cobrando cuotas adicionales, porque hay irregularidades sin lugar a duda en estos ámbitos, y particularmente en el conflicto de interés que pudiese existir entre algunos servicios de salud con la compra de servicios a algunos prestadores que dan cuenta claramente de no tener condiciones ni siquiera de certificación para
entregar ciertos servicios, pero que sin embargo son uno de los prestadores con más compra a nivel nacional. Particularmente me refiero a la clínica Ensenada, que tuvo uno de los principales focos, que es una clínica que tiene cuestionamientos en su acreditación y que sin embargo es una de las que más prestaciones vende al sistema público. El sistema público no tiene la capacidad para resolver todos los problemas de salud que manifiestan los pacientes en los distintos niveles. Y el sector privado tampoco. El sector privado subsiste gracias al sector público y el sector público necesita necesariamente al sector privado. Y esto, digamos, que se expresó en la comisión, no, digamos, se reconoce en los gobiernos que tienen la responsabilidad de dar soluciones. Y por lo tanto, cuando las compras, en los gastos que se hace FONASA a través de las compras son extraordinariamente distintas en los tratos, por cuanto compra FONASA, compran los servicios, compran los hospitales. Y entonces, ¿qué es lo que se planteaba? Y de hecho yo lo planteé en la comisión. ¿Por qué no se acoge el planteamiento que hacen las clínicas privadas para ser incorporadas en la red de salud pública? Como también lo manifestó la directora de FONASA. Y así hacer licitaciones a nivel nacional o a nivel regional en un plazo, digamos, que sea razonable y así se rebajen los costos que actualmente está pagando FONASA, los servicios y los directores de hospitales que tienen una variedad que llama profundamente la atención. Una cama en una clínica puede costar 2.800.000 y en otra 7 millones, 8 millones, como se acaba de plantear en la discusión en la sala. Se planteó también, por ejemplo, el tema de diálisis, que también hay diferencias notorias a nivel nacional respecto de las compras relacionadas con esta materia. Pero también se dio a conocer la opción que adoptó una municipalidad de crear su propia clínica y abaratando costos que a su vez permite dar una mejor satisfacción a los problemas de las personas que allí se dializan. Y pendiente quedó el debate del informe relativo a las inversiones de Bancart en la empresa peruana y que califica en uno de sus puntos como un acto altamente reprochable que el expresidente Sebastián Piñera tuviese empresas constituidas en paraísos fiscales. Nosotros como bancada del Partido Comunista lo hemos conversado y nos parece importante que este informe siga su curso. Nosotros sabemos que hay una investigación de la Comisión de Ética respecto a los parlamentarios en particular que pudieron haber entregado elementos para el informe que no estaban debidamente citados, que eran de medios de prensa, ¿ya? Pero la calidad del contenido de esa cita no se ha puesto en cuestión, menos aún las recomendaciones y las conclusiones que tiene el informe, porque no la alteran. Aquí el expresidente de la República, Sebastián Piñera, no se ajustó a la ley anterior que establecía estándares menores a la actual legislación en materia de probidad y transparencia y que señalaba, incluso como lo señaló el mismo excontralor de la República, de que se tenía que transparentar todo el patrimonio y toda la inversión y las empresas que tenía tanto nacionales como en el extranjero en paraísos fiscales. Y además es cuestionable desde el punto de vista al menos ético el no declarar todas las empresas que tenía por el caso Exalmar, que de alguna u otra manera se vieron beneficiadas por el fallo que terminó resultando por el nivel de inversión y negocios que se produjeron con Bancart. Aquí hay un informe aprobado por la izquierda, por la nueva mayoría, únicamente por ellos, que tiene páginas completas plagiadas, es decir, que se sacan párrafos de otros lugares, de páginas peruanas como utero.com, de medios de comunicación como la radio Bio Bio, no haciendo ningún tipo de cita ni referencia a ello, desde el fondo se copiaron, y algunos parlamentarios quieren que eso se vote igual, como si fuera válido plagiar y copiar cosas ajenas. Nosotros queremos que la Comisión de Ética sancione a los que plagiaron el informe, y teniendo ese conocimiento, el que quiere votarlo a favor, que lo vote, el que quiere votarlo en contra, lo vote. En mi opinión personal, una Cámara de Diputados nunca debe debatir o votar proyectos de ley o informes plagiados. Eso habla mal de un Congreso.
Una de las recomendaciones de este documento parlamentario plantea tramitar un proyecto de ley que amplíe la responsabilidad política hasta por 4 años para exmandatarios, ministros y jefes superiores de servicio que dejan sus mandatos, estableciendo la obligatoriedad de responder ante los organismos fiscalizadores aún después de haber dejado sus cargos.